¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Estamos ya en el tema 2, circuitos integrados. Aquí vamos a aprender a identificar los circuitos integrados en los diversos circuitos electrónicos que podamos observar en nuestro entorno. Sabemos muy bien que la gran cantidad de aparatos electrónicos que tenemos en casa, desde el celular hasta el televisor, están hechos mediante circuitos electrónicos y que estos a su vez tienen circuitos integrados que lo componen. Aquí, en esta primera imagen, ustedes pueden observar un circuito integrado. ¿En qué consiste un circuito integrado, también conocido como chip o microchip? Pues bien, consiste en una pastilla pequeña, es decir, un pequeño recipiente hecho de material semiconductor con algunos milímetros cuadrados de área. Y sobre esta pastilla se fabrican circuitos electrónicos mediante un método conocido como fotolitografía, que consiste en diseñar circuitos en pequeñas dimensiones. Estos circuitos están protegidos por una cápsula, que por lo general está hecho de plástico o cerámica. Aquí, este circuito integrado ha sido abierto para que ustedes puedan identificar en su interior los diferentes componentes que tiene. Los circuitos integrados tienen muchos dispositivos que ya hemos visto anteriormente. Tienen resistencias, tienen diodos, fotodiodos, transistores unipolares y bipolares. Todos estos dispositivos están miniaturizados y dispuestos dentro de un sustrato o dentro de una pastilla pequeña. Todo esto se encapsula y cumple un determinado funcionamiento dentro del circuito más grande en los dispositivos electrónicos que tenemos en casa. Vamos a ver los tipos de circuitos integrados con el cual podemos nosotros encontrarnos cuando desarmamos, por ejemplo, el CPU de un computador. Ahí vamos a encontrar diferentes componentes electrónicos y uno de estos componentes son los circuitos integrados. El primer circuito integrado fue inventado por el físico Jack Kelvin, lo que hizo que ganara el premio Nobel de Física. Los circuitos monolíticos están fabricados en un solo monocristal. Que normalmente está hecho de silicio. Sin embargo, también existen circuitos monolíticos hechos de germanio, arseniuro de galio o de una combinación de silicio-germanio. Aquí se muestra la imagen del primer circuito monolítico inventado por Jack Kelvin. Se puede observar ya en su interior algunos dispositivos semiconductores que pueden ser transistores, diodos que están formando un circuito más complejo. A su vez, pueden observar aquí a su alrededor algunos terminales, en este caso
este circuito monolítico tiene 1, 2, 3, 4, 5, también 5, 10, 11, 12 terminales para que puedan conectarse a un circuito mucho mayor. Esto es entonces uno de los circuitos, uno de los primeros circuitos integrados, fabricados en sus inicios. Estamos hablando de aproximadamente del año 1959 en adelante. Luego tenemos los circuitos híbridos, tanto de capa fina como los circuitos híbridos de capa gruesa. Los circuitos híbridos de capa fina son muy similares a los circuitos monolíticos, salvo por el hecho de que llevan algunos componentes que normalmente se fabrican en dimensiones muy pequeñas, y entonces se hace un poco difícil su fabricación con la tecnología monolítica usada por Jack Kilby cuando inventó su primer circuito monolítico. Como ustedes han podido ver en la imagen anterior, podemos aquí regresar. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver que los semiconductores que conforman el circuito monolítico son semiconductores de un tamaño regular. En los circuitos híbridos de capa fina ya tenemos que los cables son más bien pistas sobre una capa fina usado como sustrato. Muchos conversores de corriente alterna directa o viceversa directa alterna se fabricaron en sus inicios con tecnología híbrida, es decir, con circuitos integrados híbridos de capa fina. Esto fue hasta que el progreso de la tecnología permitió fabricar resistores más precisos, con tolerancias más pequeñas. Entonces dio origen ya a los circuitos híbridos de capa gruesa. Los circuitos híbridos de capa gruesa ya son bastante diferentes de los circuitos monolíticos. De hecho, los circuitos híbridos de capa gruesa contienen circuitos monolíticos sin encapsular. Entonces contienen pues transistores, diodos, todos ellos siempre sobre un sustrato dieléctrico, interconectados también con pistas conductoras. Los circuitos integrados pueden clasificarse dependiendo del número de componentes que contienen. Así tenemos, por ejemplo, los circuitos integrados SSI o circuitos de pequeña escala. Estos circuitos de pequeña escala pueden llegar a tener entre 10 a 100 transistores. Luego tienen los circuitos integrados MSI o circuitos integrados de mediana escala. Aquí podemos tener entre 101 y 1000 transistores contenidos en. Luego están los circuitos integrados LSI. Los circuitos integrados LSI son circuitos integrados de gran escala, son grandes y contienen entre 1001 a 10.000 transistores. Luego tenemos los circuitos integrados VLSI, circuitos integrados de gran escala, muy grandes,
que contienen entre 10.001 a 100.000 transistores. Los circuitos integrados ULSI ultra grande contienen entre 100.001 a 1.000.000 de transistores. Y los circuitos integrados GLSI, gigagrandes. Ya estamos hablando de circuitos integrados bastante grandes que contienen más de 1.000.000 de transistores. Así pues, podemos tener circuitos integrados de pequeña escala, con poca cantidad de transistores, y también podemos tener circuitos integrados de gran escala, con un gran número de transistores, que como hemos visto pueden ser hasta gigagrandes, conteniendo más de 1.000.000 de circuitos integrados. Los circuitos integrados, al contener muchos dispositivos electrónicos miniaturizados en su interior, tales como transistores, diodos, resistores, estos circuitos tienen la desventaja de calentarse mucho. Se dice entonces que los circuitos integrados disipan potencia, es decir, emiten calor por unidad de tiempo. Todos los circuitos eléctricos se calientan, pero específicamente los circuitos integrados son los que disipan una gran cantidad de potencia. Por supuesto que los circuitos integrados disipan más calor cuanto mayor sea el número de componentes integrados en el interior del circuito. Esto significa que cuanto más componentes colocamos dentro de un circuito integrado, la probabilidad de que éste se caliente en extremo y pueda estropearse es bastante alta. Por eso, las exigencias en cuanto a la disipación de calor o de potencia se hace también importante. Muchos dispositivos electrónicos que contienen circuitos integrados, como amplificadores de audio, reguladores de tensión, fácilmente se calientan y pueden llegar a destruir el dispositivo integrado. Por esta razón, estos dispositivos electrónicos suelen incorporar protecciones térmicas, es decir, pueden contener un ventilador que tiende a enfriar al circuito. Una de las estrategias que se utiliza también para que los circuitos integrados puedan disipar su potencia con mayor facilidad es que estos deben estar encapsulados en placas o debe contener partes metálicas que son buenos conductores de calor. Aquí, por ejemplo, podemos observar, si nosotros abrimos el computador, vamos a notar que en el computador hay ventiladores, ¿no? En el CPU. Estos ventiladores cumplen el papel de enfriar los diferentes componentes electrónicos que a su vez contienen circuitos integrados. Aquí, en esta imagen, en esta fotografía, ustedes pueden observar algunos dispositivos utilizados para enfriar los circuitos integrados. Aquí, por ejemplo, el microprocesador del computador utiliza dos sistemas para poder enfriarse. Primero, tiene un tanque disipador hecho de aluminio. Ustedes ven aquí
un tanque formado por ranuras. Este tanque está hecho de aluminio y está en contacto con el circuito integrado, de tal forma que cuando el circuito integrado se calienta, el calor se propaga a través de este tanque disipador hecho de aluminio. Entonces el tanque también se calienta, solo hace falta un ventilador que expulse el calor del aluminio. De esa forma se mantiene la temperatura del microprocesador, que es un circuito integrado, a una temperatura adecuada para su funcionamiento. El tanque disipador y el ventilador en un microprocesador de computadora es vital. Si usted retirara del CPU estos dispositivos de enfriamiento, tengan por seguro que muy pronto su microprocesador terminará por quemarse y su computadora se echará a perder. Si retiramos el tanque disipador y el ventilador, vamos a encontrarnos aquí con nuestro circuito integrado, que en este caso es el microprocesador del computador. Pueden ustedes observar que está también encapsulado en con partes metálicas. Pueden ustedes también observar que el microprocesador está encapsulado en partes metálicas. Esto es para que el microprocesador, que es el circuito integrado, pueda entrar en contacto con el tanque de aluminio y disipar de esa forma, de una forma más eficiente, el calor que éste genera. No solamente el microprocesador tiene sistemas de enfriamiento. Aquí en esta misma imagen ustedes pueden observar otro tanque disipador. Aquí no tiene ya su ventiladorcito porque al estar bastante cerca al microprocesador que tiene su ventilador, el aire también pasa por este tanque disipador hecho de aluminio y entonces también cumple el papel de enfriarse. De todos los circuitos integrados, tal vez el circuito integrado con el que usualmente los estudiantes se inician en su práctica experimental es el circuito 555. Este circuito integrado está compuesto por 23 transistores, 2 diodos y 16 resistores encapsulados en silicio. Este circuito es utilizado como un generador de pulsos o un generador de frecuencia. Lo sorprendente de este circuito integrado es que puede generar pulsos que van desde un pulso por segundo hasta 1.000.000 de pulsos por segundo, lo que hace que este circuito sea utilizado muchas veces como un temporizador, como un circuito que nos puede dar, por ejemplo, frecuencias o pulsos en tiempos bastante pequeños. Entonces podemos encontrarlo, por ejemplo, en determinados sistemas donde se requiere que cada cierto periodo los circuitos, por ejemplo, funcionen adecuadamente, ¿no? Este es el aspecto del circuito integrado 555. Como pueden notar, aquí tiene 1, 2, 3, 4. Hacia el otro lado también hay 4 terminales para conectarse a un circuito más complejo. Acá está su código NE555, el circuito integrado 555. Si tienen la posibilidad de adquirir un circuito integrado 555, que lo pueden conseguir en cualquier tienda electrónica
o en cualquier taller de electrónica a precios muy bajos, tengan la curiosidad de abrir el circuito y puedan ustedes notar que se trata pues de un circuito que tiene muchos transistores, diodos miniaturizados sobre un sustrato de silicio que a su vez tiene pistas conductoras. Aquí está, usando simbología, cómo podemos utilizar el circuito integrado 555. Esta es la imagen simbólica del circuito integrado 555. Note aquí el código IC circuito integrado 555. ¿Qué otros elementos en este diagrama podemos reconocer? Tenemos aquí la batería, 3 resistores R1, R2 y R3, un condensador electrolítico y un diodo LED. Aquí están los componentes y sus respectivos valores. La resistencia 1 de 6,8 kiloohmios, la resistencia 2 de 15 kiloohmios, la resistencia 3 de 220 ohmios, el condensador electrolítico de 10 microfaradios con un voltaje máximo de 16 voltios y IC1, el circuito integrado NE555. Aquí el circuito integrado se alimenta de una batería entre su terminal 1 y su terminal 4 y 8 directamente. Luego el terminal 7, el terminal 6 y 2 están conectados a las resistencias R1 y R2 con el condensador 1. Este diagrama hace que entre el terminal 8 y el terminal 3 aparezca pulsos de salida, tal como indica este diagrama, con una frecuencia determinada. Dependiendo de los valores de la resistencia y de los condensadores, podemos hacer que los pulsos de salida sean, por ejemplo, de 10 pulsos por segundo, 100 pulsos por segundo, 100 pulsos por segundo o 1.000.000 de pulsos por segundo. ¿Cómo vamos a visualizar nosotros los pulsos que da como salida este circuito integrado? A través de este diodo LED. Si la salida es de 1 pulso por segundo, entonces el diodo LED se va a encender una vez cada segundo. Si es 10 pulsos por segundo, el diodo LED se encenderá 10 veces en un segundo. Este es uno de los usos del circuito integrado 555. Entonces, mis estimados estudiantes, hemos hecho una revisión general sobre los circuitos integrados. Debemos reconocer que en los dispositivos electrónicos que tenemos en casa, en la oficina o en diferentes aparatos electrónicos que usemos, como los celulares, los radios, contienen circuitos integrados y que estos a su vez están compuestos por transistores, diodos, resistores sobre un sustrato de silicio y conectados a través de pistas conductoras. Esto hace que los circuitos integrados sean muy pequeños, con la deficiencia de que se calientan mucho. Pero hasta ahora los circuitos integrados han funcionado muy bien. Los que tienen mayor cantidad de dispositivos electrónicos tienen también sistemas de enfriamiento que permiten permiten alargar el tiempo de vida de los circuitos integrados. Entonces, habiendo finalizado ya el tema 2,
Nos estamos viendo muy pronto en el siguiente tema. Felicitaciones, acabamos de terminar el tema 2.